Buenas tardes a todas y todos. Bueno, en nombre del programa de Historia Argentina, es un gran placer abrir esta reunión para presentar el libro de Alejandra Pacino, Las revoluciones hispanoamericanas entre Londres y Cádiz, el americanismo de Blanco White y su recepción en el Río de la Plata, 1810-1815, el libro muy esperado después de un trabajo de muchos años. Bueno, todos conocen a Alejandra Pacino, es profesora de Historia de los Sistemas Políticos de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, investigadora del Instituto Rabiniani y actualmente directora del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Y nos acompaña para los comentarios dos destacados historiadores y amigos de la casa, Klaus Gallo, investigador de la Universidad de Itela, y Mariana Rossetti, profesora también e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes y también profesora del posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, y muy vinculada y participando también en proyectos de investigación del instituto. Le dejo la palabra a Alejandra Pacino, que va a hacer la presentación de su libro, y luego a los dos comentarios. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Les pido mil disculpas. Es poco lo que voy a hablar porque tengo poca voz, estoy con un temita con esto. En primer lugar, quiero agradecer a Noemí, no solo por esta presentación, sino porque ella fue artífice de este largo recorrido, y junto con Noemí, a Nora, donde lo tengo, a Fabio y a todos los años de estudio que hemos compartido en distintos proyectos de investigación, ¿no? Este libro es también el resultado de eso, o sea, los libros no son resultados de los temas, sino también de los intercambios, ¿sí?, sobre otras cuestiones que vamos realizando a lo largo de los años. También quiero agradecer que no está Marcela Ternavasio, que es la autora del prólogo del libro, y muy especialmente también a Darío Barriera, de Prohistoria. El título del libro se lo debo a Darío, ¿sí? O sea, con su comentario de que el título original que yo había pensado era el americanismo de Blanco Guay, y Darío me dijo, eso es muy de nicho, de un nicho muy chiquito, ¿sí? Y entonces realmente el título es invención de él, y me pareció correcto, y cada día me gusta más ese título. Yo creo que Darío no solo es un gran historiador, sino también un gran editor en ese proyecto, y creo que nos acompaña en eso a muchos de nosotros. Bien, como saben, este libro es el resultado es una parte de mi tesis doctoral. Es una parte pequeña, pero la más sustantiva. Le debo esto a Klaus Gallo, que fue jurado de esa tesis, y a sus comentarios sobre la necesidad de una publicación. De hecho, él indicó ahí qué parte era la que había que publicar para hacer más amena la lectura, o sea, no convertir esto en publicaciones de 500 páginas, sino en algo que haga más sencilla en el sentido de cantidad de los temas que se llevan adelante. Este libro también, más allá de Ustedes muchas veces me escucharon decir que la figura de Blanco es una figura fascinante, ¿no? Una figura que da para que me siga ocupando de él hasta que me jubile, ¿no? Una figura y yo me ocupo de una porción, y esa porción tiene que ver con sus escritos políticos, ¿sí? Pero Blanco es autor de una obra literaria muy importante, y es autor de una obra teológica mucho más difícil de abordar, pero mucho más importante en su época, que esto que no le gustaba mucho hacer, que era su oficio de periodista político.
Pero al mismo tiempo, estos años que tomamos en este libro en torno a un periódico que fue muy célebre en su época, que el título es significativo porque él le pone como título El Español, editado en Londres, con destinatarios en Cádiz y a los pocos meses destinatarios en los territorios hispanoamericanos, ofició ahí nuevamente como un publicista, ¿sí? Esta figura que es tan central en los procesos revolucionarios y cómo se fueron transformando esas figuras, ¿sí? Y en este punto, en esta idea de pensarlo como un publicista, es donde yo intervengo en ciertas críticas a la manera en que la historiografía española abordó la figura de Blanco. Es un personaje muy polémico, no está presente en la introducción alguna de esas polémicas, pero es un personaje que genera amores y odios, o lo hizo hasta 5 o 6 años atrás, ahora bajó un poco el fervor por la figura de Blanco, pero ese fervor por la figura de Blanco se debe a la literatura, es Juan Goytisolo, sí, el novelista, el que lo pone en ese lugar. Pero bueno, en esta figura del publicista es donde aparece esta idea de repensar eso, a esas figuras, no como intelectuales que elaboran una obra con coherencia y que no va a cambiar ni cuando la elaboran ni a la posteridad. Yo lo que trato de reconstruir en ese primer capítulo es cómo fue construyendo y cómo fue cambiando. Esa es la escritura de un publicista, aquel que interviene, aquel que puede cambiar porque el contexto está cambiando. Con un agregado importante, que es la cuestión en torno a Hispanoamérica de la necesidad de noticias, ¿sí? De cómo conocer, ¿sí? Lo que pasaba. Hoy para nosotros es absolutamente o medianamente sencillo, pero de lo que doy cuenta en el libro es de esta circulación de personas a ambos lados del Atlántico, de noticias a ambos lados del Atlántico y sobre todo de cómo se reciclaban esas noticias, ¿sí? Hay un capítulo en el libro, que es el capítulo 2, donde yo intento dar cuenta, intento ser un poquito graciosa, no sé si me salió, de qué manera Blanco leía la Revolución rioplatense, ¿sí? O sea, sin entender mucho cómo lo leía, cómo lo interpretaba, cómo tenía una mirada muy general y se perdía en esas cuestiones. También está la burla de Manuel Moreno. También está la Pero bueno, y en esas cuestiones como ser publicista, la circulación, también me interesé mucho, ¿no? En la recepción, porque el punto de partida de toda la investigación fue encontrar en la Gaceta de Buenos Aires y en los periódicos de Buenos Aires de los primeros años revolucionarios un número muy importante de reproducciones de este periódico, ¿sí? Al principio me llamó la atención. Hoy puedo decir, porque después de terminar esto seguí con otros territorios hispanoamericanos y con excepción de Nueva España, que no abordé, tanto en Chile como en Montevideo, es en el Río de la Plata donde mayor presencia tiene, donde mayores polémicas genera, donde va a perdurar en cierta manera ciertas referencias a la figura de Blanco. Pero en el marco de estas recepciones también está la idea de los distintos usos que se le daba a estos periódicos. Ahí también uno puede hablar de cómo se reciclan estas noticias que al mismo tiempo tienen una temporalidad fuerte, ¿no? Yo calculaba por los años de publicación, tarda 3 meses en llegar desde Londres o desde Cádiz la prensa como para ser recibida y reciclada en la prensa de Buenos Aires o en la prensa de Montevideo. Y al mismo tiempo eso permitía analizar
que los destinatarios a los cuales Blanco apelaba en sus discursos lo leían en otro sentido. Y lo leían en el sentido de que era provechoso y que no. Pero al mismo tiempo, por el peso que iba a tener esa publicación, salieron abiertamente a debatir con ella, ¿sí? El propio Monteagudo se ve en la necesidad de salir directamente a debatir. Y eso es lo que intento hacer en ese tercer capítulo sobre la recepción específica en el Río de la Plata. Siempre suele ocurrir que en una investigación de largo plazo el punto de partida queda como el último capítulo, y esto es lo que ocurrió también acá. Así que bueno, le agradezco a Klaus estar acá. Klaus siempre... Bueno, Klaus fue uno de los primeros cuando yo mencioné a Blanco hace mucho. Hace un tiempo ya. El que me dio libros sobre Blanco, ¿sí? Porque uno Cierto. encontraba, googleaba poco, y fue Klaus el que trajo el libro de... ¿Googleabas? Sí. No sé si googleaba. Parece que no. Paren. No googleábamos todo en esa época. Tan mal. Bueno, No, paren. para poner en contexto. Bueno, el libro de Martin Murphy, el de... Sí, tal libro cual. de Martin Murphy. Me acuerdo. Pero bueno, que les agradezco mucho a Mariana, ¿no? O sea, Klaus está en el punto de partida de estos temas, y con Mariana nos encontramos por los resultados de la investigación. Así yo soy una fanática de Blanco, Mariana es una fanática de Fray Servando Teresa de Mier, sí, y eso nos cruzó en la vida, Boca arriba. y hace varios años que venimos trabajando juntas con estos temas, así que les agradezco mucho. Me toca a mí. Te toca a vos. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Antes que nada, gracias Noemí, gracias Ale por la invitación, que me genera mucho placer, me honra. Y como decía Alejandra, sí, creo que nuestro encuentro, primer tema que surgió de nuestro encuentro es que vos me comentaste que estabas trabajando este personaje, que yo, bueno, voy a contar un poco mi relación con este personaje. No sé si es muy anterior, creo que es anterior, no sé si muy anterior. Yo estaba haciendo mi tesis en Inglaterra, estudiando las relaciones del Río de la Plata con Gran Bretaña, desde las invasiones de 1806-7 a el momento de reconocimiento de Gran Bretaña al Río de la Plata, 1825. Y mientras hacía mi investigación, eh, algún que otro amigo, historiador español, cuando le conté que estaba trabajando, y que estaba trabajando sobre todo los círculos de gobierno británico, todo lo que yo podía rastrear ahí de lo que ellos sabían de Sudamérica, del Río de la Plata, antes de 1810, eh, él me alertó. Hay un español, hubo un español en esa época que se fue de España en 1810 y se vinculó con el círculo de Holland House en Londres al poco tiempo de llegar, y se interiorizó mucho, estaba informando sobre lo que pasaba en Cádiz con la invasión napoleónica, pero a la vez también comenzó a recibir noticias e informar, no solo informar, sino además proveer detalles, datos para publicaciones de publicistas ingleses, ¿no? En algunas publicaciones que ahora me voy a referir, respecto a cómo están viendo ellos lo que pasa en distintas partes de Sudamérica a raíz de lo que pasaba en España. Y me menciona este personaje, me dice José Blanco White. Blanco White, qué raro. Sí, está cargando, qué clase de nombre. Después, bueno, me enteré cómo fue la historia, ¿no? Como dice Alejandro en el libro, cómo este personaje al llegar a Londres como que se ¿cómo se dice? Se transforma en una nueva persona, algo así, ¿no? Eh, eh, y, y adopta ese nombre tan pintoresco, ¿no? Em, yo me empecé a conocer más detalles del personaje leyendo textos, uno que no sé si yo te recomendé, pero veo que está en tu trabajo, un libro
María Teresa Berruezo. Berruezo León, que es un libro, ella es de esas que, a diferencia de Alejandra, terminó la tesis y así como la terminó, la entregó con 600 páginas a la editorial en España, no me acuerdo cuál es, y se la publicaron. Y ese libro está muy desorganizado, pero tiene una cantidad de información sobre los círculos de españoles, de hispanoamericanos en Londres que es tremendamente exhaustivo y para quienes trabajamos ese periodo, esos temas, es una fuente de información única. O sea, vos mencionás que hay algún que otro error ahí, no me acuerdo cuál era, pero está en tu libro. Bueno, tiene muchos años ya. Tiene muchos Tiene años, algunos sí. errores. Y después la otra, después me fui interiorizando más del personaje a través de los escritos de un historiador chileno, muy, muy refinado, muy sofisticado, especialista en Andrés Bello, que es Iván Jaksic. Él tiene una serie o sea, él trata bastante la relación, trata un montón de aspectos del Bello. Uno es la relación que tenía con Blanco White en sus años de residencia en Londres, ¿no? Una relación muy estrecha entre esos dos personajes, ¿no? Cuando vuelvo acá, bueno, nada, cuando conocí a Alejandra me sorprendió y a la vez me produjo como em, eh, placer, ¿no? Me pareció que estaba buenísimo que alguien aquí encontrara motivos para dedicarse a ese personaje. Yo no, ahora te lo puedo contar, pero creo que evité contártelo. Pero yo cuando estaba en Inglaterra salió ese libro de esa biografía de Blanco White de Murphy, Martin Sí. Murphy. Y este español que me había introducido al personaje, cuando sale esa biografía me dice, bueno, pues que con este libro está todo dicho sobre este personaje. Así que cuando Ale me contó que iba a trabajar Blanco White, me acordé y dije, ojalá ella encuentre la manera de sacarle más jugo, no sé, y de eso no hay ninguna duda. O sea, eh, Alejandra no solo hizo la tesis, escribió varios artículos sobre distintos aspectos de la relación de este personaje, sobre todo con el Río de la Plata, y ahora, bueno, como broche, ha publicado este libro. Y realmente me parece que eh, eh, encontró una beta ahí de un aspecto de la actuación de este hombre que no está tan trabajada, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, Así que yo quería hablar brevemente, por un lado, algunos aspectos que tienen que ver con lo trabajado por Alejandra respecto a la vinculación de Blanco White con estos círculos británicos. Y por otro lado, lo que es la segunda parte del libro, que es la recepción y los debates que genera la llegada de su publicación del español en los primeros 5 años después de la Revolución en el Río de la Plata, ¿no? Em, yo ya, espero no aburrirte, porque ya en la defensa eh, creo que me centré bastante en este aspecto y en un escrito que hice hace poco, una publicación que editó Noemí, me tocó hacer sí, unos comentarios de un artículo tuyo, pero es una cuestión que me atrapa mucho y me- me- o sea, me atrae mucho la manera que vos lo trabajaste, que es esto que mencionaste recién, ¿no? Cómo Blanco White, a partir de su llegada a Londres, una vez que se va acomodando al contexto que le toca, bastante rápido, ¿no? Y empieza a publicar este diario que informa sobre lo que pasa en Cádiz y empieza a informar rápidamente sobre lo que se desató al poco tiempo que él llegó a Londres en Caracas y en Buenos Aires, ¿no? Me parece tremendamente atrayente y muy exhaustivo cómo vos trabajás esta cuestión de dónde se para él, ¿no? Dónde se ubica él respecto a todos estos acontecimientos, ¿no? Tanto lo que está pasando en España como en el Río de la Plata,
en función sobre todo de la gente que lo ha adoptado, de la gente que lo está bancando, eh, que eso, por empezar, me llama mucho la atención, yo no me recordaba este dato, ¿no? Él es, en primera instancia, contratado por el Foreign Office, y en el Foreign Office estaba nada menos que Richard Wellesley, que era el hermano del duque de Wellington, hermano mayor, que había sido todo un personaje, ¿no? Con una actuación en la India muy importante, el gobernador general de la India, y estaba ya saliendo, ¿no? Estaba como en el medio de su gestión como ministro de Relaciones Exteriores en 1810. eh, Porque, nada, es el hermano de Wellington, que está peleando y en poco tiempo más va a ser el gran héroe de la causa de la resistencia española y portuguesa contra los franceses, y que después se declara muy fuertemente en contra de las revoluciones y los procesos de independencia en Latinoamérica, ¿no? Y Wellesley era de la misma rama, ¿no? Eran estos Tories, ultra Tories, ¿no? Eran que tenían una hegemonía en el gobierno ya hace muchos años, ¿no? Esta facción. Eh, entonces, eso por un lado. Y por otro, la rapidez con que eh, se porque ya había conocido en Sevilla, ¿no? A Lord Holland, se da con este reducto, que es Holland House, ¿no? Que era justo el reducto principal reducto fuera del Parlamento de la oposición, de la facción opositora al gobierno Tory, que venía hace años gobernando, ¿no? Entonces está como a dos puntas ya de entrada en Inglaterra, ¿no? Por un lado con esta relación estrecha con el gobierno a través de Wellesley, y por otro lado con este reducto Whig, que hay muchos trabajos escritos, ¿no? Es como Villa Ocampo, ¿no? Holland House es una especie de enclave político, literario, cultural en general, ¿no? Es muy rica la historia de, de- de ese lugar de reunión, y se dice que los lineamientos de la política de oposición de los Whigs se planeaba en ese lugar, ¿no? O sea, era un lugar muy importante, era un centro de reunión política y literaria muy importante. Y es como que Blanco White se acomoda muy rápido a ese ambiente, ¿no? Entonces, acá ya hay un aspecto del libro que me parece fascinante, que es cómo nos obliga a sumergirnos de entrada ya en varios contextos de este trabajo, Alejandro, ¿no? Pareciera que es la relación directa de Blanco-White y su influencia y recepción en el Río de la Plata, pero ella se encarga de explicar cada una de esas dimensiones o esferas, ¿no? Es la de Cádiz, y esta londinense, ¿no? Eso es necesario para entender la conexión después con el Río de la Plata, y es, como digo, muy exhaustivo cómo ella lo trabaja, especialmente muy al tanto de lo que está pasando en el plano político, pero también en el plano intelectual, porque el grupo con el que se asocia Blanco White de Holland House, que es este enclave Whig, está muy asociado a su vez con una de las principales publicaciones eh, que habían surgido pocos años antes, ¿no? La moda de los journals aparece en esta época, y el Edinburgh Review es uno de los más aclamados, y está muy en sintonía con los principios y valores de los Whigs, ¿no? Ahora, lo curioso es que, dicho esto, Lord Holland era sobrino de uno de los grandes líderes de los Whigs, que era Fox, que junto con Edmund Burke habían apoyado la Revolución de Independencia norteamericana, y después se habían peleado porque Fox y sus seguidores apoyaron la Revolución Francesa, incluso la etapa jacobina, que no les generaba mucha simpatía, pero siguieron apoyando la Revolución, y Burke de entrada nomás se pronuncia totalmente en contra de esa revolución y escribe, bueno, sus famosas reflexiones, ¿no? Y Alejandra da cuenta de que claramente cuando Blanco White se asocia con este grupo, están en medio como de un giro burkeano, ¿no? Porque más allá de que el pariente
así tan encumbrado, Fox, que ya no vivía, ¿no? Se había enemistado muy fuertemente con él. Eh, el perfil del Edinburgh Review y un poco la postura política de la gente de Holland House iba por el lado, se había aplacado en términos, o sea, estaban un poco más conservadores, ¿no? En su inclinación, y eso se ve reflejado, como explica bien Alejandra, en la postura respecto a cómo deberían encauzarse los nuevos gobiernos en América Hispana, ¿no? Están obsesionados con que, eh, primero, la cuestión de la independencia, que vos trabajás mucho y en este artículo que te comenté era el punto central, ¿no? El uso del término independencia, que Blanco hacía esfuerzos para calmar los ánimos, sí, hablan de independencia, pero los gaditanos han hecho lo mismo, y no quiere decir esto ruptura, de hecho están aclarando que están creando un gobierno autónomo en nombre del rey, entonces, pero digamos, entonces va a estar pendiente, eso me parece muy fascinante, ¿no? ¿Cómo está pendiente, esto que decías vos, ¿no? De distintas noticias que llegan del Río de la Plata, ¿no? Lo primero que se queda tranquilo que la Junta ha declarado el nombre de Fernando VII, el primer triunvirato lo mismo. Después viene Manuel Moreno, ¿no? Y a Londres y le pasa la representación, eso me pareció, eso es muy cómico, la representación de los hacendados, ¿no? 2 años después que se había publicado, más o menos, ¿no? Blanco White lo lee y dice, ah, qué bien, pues este tipo encima habla en favor del libre comercio, que es lo que pregonamos también y es lo que criticamos tanto a España, que no. Eh, y claro, lo que parece que a muchos de nosotros nos puede generar gracia, para ese entonces, bueno, Moreno por empezar ya no estaba, pero ya había tenido su participación como secretario de la Junta, donde el rótulo que se le aplica es el de jacobino, rusoniano, o sea, toda esa impronta más, qué sé yo, smithiana, que aparece en la representación de los hacendados en muy poco tiempo por los eventos, ¿no? Habían hecho a Moreno virar a una postura muy radical. Y hay una pie de página, yo no termino de entender bien si es de una publicación inglesa, el British Review, o si es el mismo Blanco White que está refiriendo a Moreno como el Burke de Río de la Plata, que es, eh, eh, digamos, curioso. Eh, eh, y creo que esto es parte, bueno, lo que hemos trabajado este periodo, nos topamos todo el tiempo, ¿no? En estas dimensiones atlánticas, ¿no? Donde vemos lo que pasa acá, lo que pasa allá, cuándo llegaba la noticia acá, cuándo llegaba allá, y esto es lo que genera eh, que muchas veces estén los actores rezagados, ¿no? Em, Pasando un poco a, bueno, para terminar con toda esta cuestión de los círculos británicos que él frecuenta y que vos describís, ¿no? Yo me ocupé mucho de la segunda mitad de esa década y más que nada la vinculación de Rivadavia con los distintos círculos que él frecuentó, sobre todo los círculos bentamianos, ¿no? No encontré evidencias que haya incursionado por Holland House ni que haya contactado a Blanco White en Londres por más que se habían escrito en el 12, creo que fue, un poco antes. Em, pero sabemos que Rivadavia cae en Londres por esa gestión en busca de un príncipe. De- y ahí lo que yo me pregunto es, ¿hasta qué punto, pasando ya al tema de la recepción del Río de la Plata, ¿no? ¿Hasta qué punto la cuestión de el proyecto monárquico, que uno podría decir que nace supongo, que nace con Alvear, el fracaso del directorio, por lo menos ahí es impulsado y acelerado todo el proceso del trámite y la misión que se manda, ¿no? ¿Hasta qué punto Blanco White no es una influencia ahí, ¿no? En el sentido que eh, es un transmisor para los distintos
agentes rioplatenses que van llegando, ¿no? Para Matías Irigoyen, para Manuel Moreno, para Zarratea, em, y después a través de los informes que manda, que le llegan al Río de la Plata por el Español, ¿no? Donde claramente lo que él pregona es un curso, un desarrollo lo más moderado posible, y no sé si invoca directamente o sugiere directamente la aplicación de un modelo monárquico, pero dado el contexto que surge para cuando vos estás terminando, ¿no? La caída de Napoleón, surgimiento del Congreso de Viena y, eh, la búsqueda de plena restablecimiento o nuevo fortalecimiento de las monarquías, aparece con fuerza el proyecto monárquico, ¿no? ¿Qué grado de injerencia pudo haber tenido los mensajes y consejos de Blanco White en ese sentido, ¿no? Y bueno, sin duda fascinante hasta qué punto el debate interno en el Río de la Plata entre los publicistas pasa en gran medida por los, los- las posturas de White o lo que aparece en subtextos del español, lo que tiene que ver con el debate con Mier. Y como que marca agenda, sí, tal cual, tal cual. Eso me parece muy impresionante, ¿no? Que el debate se esté dando en gran medida por lo que llega a través del español, ¿no? Pasos Canqui Monteagudo. y Monteagudo, sin duda, ¿no? Así que nada, en ese sentido, me parece que está justificado y es muy evidente por qué es necesario tener presente este personaje en ese contexto político de la primera década revolucionaria tan turbulenta, ¿no? Me parece que eh, está claro en tu libro eh, esa influencia que ejerció. Yo no sé hasta qué punto, porque claro, el español deja salir en el 14, o sea, para el 15 ya, después del 15 ya, a partir de la independencia, no va a tener el mismo grado de gravitación que tuvo en la primera mitad de esa década, ¿no? Pero em, para ir culminando, ¿no? Me parece que es ahora sí, yo creo que como me dijo ese español, no veo qué más se puede agregar a tu trabajo respecto a la injerencia de este personaje tan particular en el contexto político e intelectual, se podría también decir, en Río de la Plata, ¿no? Así que no me queda más que felicitarte y celebrar la salida de este libro. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, sigo yo. Voy a leer, pero por la costumbre Perdón. Bueno, primero quiero agradecerle a Alejandra el tema del trabajo compartido y el ver plasmado en el libro un montón de consultas y preguntas que yo te dije que bien podrías haberme dicho, lee mi libro. O sea, o lee mi texto, volví a leer mi texto, porque había un montón de preguntas que estaban ahí, que digo, bueno, tengo que ver y reverlo, porque la verdad que es realmente un motor tu libro, me ha ayudado a pensar un montón de cosas. Y me parece también importante el tema de que es una apuesta no solo para la historia, sino para otras disciplinas, porque va de la mano de que vos haces un anclaje en la historia intelectual, pero hay mucho diálogo con la conceptual, pero también es un gran diálogo con las letras, con la discursividad en sí, o sea, vos trabajás lo discursivo. Entonces eso, bueno, con base con los trabajos de un amigo del mandón, pero en tu caso yo digo, bueno, como toda la problemática sobre la independencia, la soberanía, digamos, el tema de la opinión pública, está trabajado de otra manera, no es como, bueno, o se suele hacer mucho de este autor sostiene esto, no, vos te metés en los textos, los analizás, podés darle el cauce analítico sin necesidad de hacer variaciones o es muy clara tu nivel de trabajo y de metodología, que eso lo valoro mucho. Yo, la verdad que ahora estoy buscando como cosas muy claras y en tu caso es muy claro lo que buscas y lo que lográs a través de tu texto. Me parece interesante la apuesta que haces de ir hacia el substrato de la escritura de Blanco, compuesto por la prensa periódica, las reuniones en el Holland House, su vínculo con el Foreign Office,
de Londres, las cartas con distintos representantes ingleses e hispanoamericanos, la autobiografía de Blanco White, porque esto es interesante, trabajas con la autobiografía, pero no es solo, la autobiografía no es la que domina, sino que hay momentos en los cuales decís, acá miente, acá en su autobiografía está mintiendo. Digo, esto es fascinante, ¿no? Porque es como, haces todo un cotejo de distintas escrituras simultáneas y lo podés ver. Y sobre todo los informes secretos en los que Blanco tenía la tarea de contar el avance de los procesos revolucionarios, la puesta en práctica y construcción de la legitimidad en los espacios hispanoamericanos. El marco del libro está dado por el prólogo de Marcela Ternavasio, quien amplía y se focaliza en la problemática de los juegos de la política entre el contexto atlántico. Cito a Marcela Ternavasio, dice, redes que, como demuestran los capítulos que continúan, configuraron complejas urdimbres de vínculos entre letrados, dirigentes y aventureros en ese gran laboratorio de experimentación política e intelectual forjado en el contexto de las revoluciones atlánticas. Rescato del prólogo de Ternavasio cómo el libro de Alejandra plantea variantes sobre el posicionamiento o configuración del mirador excepcional de Blanco, quien a la distancia desde Londres funge una suerte de vocación negociadora en la que el espacio de la moderación que propone es plurívoco y multiposicional. En pos de mantener la integridad de la monarquía española, Blanco recurre primero a las Cortes de Cádiz frente al mal desempeño tanto de la Junta Central como de la Regencia. Luego Blanco, como trabaja Alejandra, se aboca a profundizar y alentar la mediación británica entre España y sus territorios ultramarinos para finalmente abrazar la frustración y dar cuenta ocasionalmente de las problemáticas americanas y de los rumbos de los diversos cauces independentistas. Como una suerte de mirador de Próspero, a los José Enrique Rodó, que desde la distancia aconseja a sus lectores, tanto españoles como americanos, a quienes ve como discípulos a quienes educar sobre la práctica de la política. Y esto es interesante porque hay muchos momentos que vos trabajás sobre la prensa de Blanco donde dice, ustedes tienen que aprender, y él les enseña el ejercicio de la política. Eso me parece fascinante. En esto me quiero detener porque Alejandra recupera el aspecto educativo y performativo de la prensa del periodo de las revoluciones atlánticas. Es decir, la prensa es un actor político en el que las novedades y la verdad de la información se conjugan necesariamente con la labor de impresores y editores, quienes seleccionan el entramado de las noticias, quienes entablan una forma particular de leer la crisis de representación política y encaran salidas posibles. La figura del editor en el libro de Alejandra cobra vida y actúa como la savia necesaria para darle entidad al árbol de la prosperidad política. Así, en las citas que selecciona Alejandra se pueden ver analogías con la edificación urbana y también con las advertencias constantes del cuidado de los frutos naturales de la voluntad popular. Las metáforas edificantes se explotan en todos los capítulos del libro, tanto de la mano de Blanco como desde la prensa gaditana y en especial de Caracas y de Buenos Aires. Cómo proteger los frutos cultivados en este nuevo periodo de vacancia del rey y de retroversión de la soberanía. Sobre qué cimientos y con qué materiales construir la legitimidad de poder. Cómo no caer en el precipicio de la libertad desmesurada que no puede sostenerse. Es sobre este temor de la caída al abismo que descubrimos gracias al estudio de Alejandra las variantes discursivas y retóricas que asume Blanco en relación con su rol de editor consejero y que van de la mano de preguntarle y repreguntarle una y otra vez a los hispanoamericanos qué camino van a tomar para poder sostener y concretar la autonomía política, para poder transformar esa autonomía en una independencia sólida que dialogue con instituciones políticas que puedan formar al pueblo en efectivos ciudadanos. Las conclusiones de Alejandra son una joya porque retoman la introducción del libro para darle sustento al camino metodológico que la autora lleva a cabo. En esas conclusiones, Alejandra demuestra cómo la historia intelectual desentraña, revela redes de sociabilidad letrada en vínculo con discursividades y enunciaciones determinadas. Tanto la historia conceptual como la historia intelectual le permiten a la autora profundizar y materializar las apropiaciones y estrategias de los editores de periódicos de un lado y del otro lado del Atlántico, en diálogo con problemáticas políticas, económicas y culturales. Para ello, Alejandra demuestra el poder de las reseñas de la Edinburgh Review, en particular las dos reseñas que realiza John Allen sobre la obra de Humboldt, sobre Nueva España, y cómo hacen tanto uso Allen como Blanco White del diálogo ilustrado sobre las riquezas americanas para replantear los caminos que se están tomando sobre los procesos revolucionarios actuales. Con ello me refiero a la importancia que tenía en ese momento el gesto de reseñar obras de carácter científico para repensar modelos prácticos de política a seguir. Alejandra al respecto nos habla de las reseñas de Allen y también las de Miranda, que eran anónimas, ¿no? Pero que da cuenta de ellas Alejandra. La ilustración y la retórica política se imbrican sin altibajos o cuestionamientos. La ciencia natural le otorga a la política herramientas para leer el presente convulsionado. Sobre el armado hilado del libro, en sus capítulos, Alejandra nos expone su objetivo. Nuestra investigación se propuso insertar la producción del sevillano en el contexto político y lingüístico del momento revolucionario, con la finalidad de generar nuevos interrogantes.
Ellos parten de la identificación de los destinatarios e interlocutores del español, las autoridades peninsulares, regencia y cortes, el gobierno británico y los nobles gobiernos hispanoamericanos, lo que permite posicionar a Blanco como un nexo entre Londres, Cádiz y los territorios americanos. Sin embargo, en su proceder, Alejandra hace mucho más que eso. Nos plantea una lectura sincrónica de los hechos. Crea un efecto sincrónico. Sabemos que las noticias llevan, pero hay un efecto sincrónico en los hechos. Nos demuestra el peso que tuvieron los periódicos como configuradores de realidades. El libro de Alejandra rescata los procesos simultáneos de lecturas y apropiaciones, tanto de documentos oficiales como de estrategias discursivas de ambos lados del Atlántico. En particular, nos muestra cómo los actos de recepción y circulación de escritos de Blanco, tanto desde Montevideo como principalmente desde Buenos Aires, tienen un peso, un sustrato argumentativo en la escritura del momento del propio editor sevillano y en los debates de las Cortes gaditanas, sobre todo en las sesiones secretas. Es realmente una delicia ver cómo tanto Blanco como los diversos editores de la Gaceta de Buenos Aires, como lo fueron Funes, Agrelo, Pasos Canqui, entre otros, se apropian de escritos periodísticos y gubernamentales estipulando un tiempo propio de la discursividad revolucionaria y en el que la prensa política comienza a configurar rumbos de acción y sobre todo a ser la gran cuestionadora de la legitimidad de la regencia y de las Cortes de Cádiz. Alejandra se adentra en la guerra de palabras sobre las que trabajan tanto François Guerra como Fernández Sebastián para incorporar a ella, a esta problemática o retórica nueva, el peso de la recepción y circulación multidireccional para trabajar los escritos de la prensa. Sobre todo, nos muestra cómo las líneas editoriales construyen lecturas distintas de la realidad, de la gestión política española y de la intervención británica. En particular, con la Gaceta de Buenos Aires, en una línea de trabajo que puede compararse con las que despliega, por ejemplo, Christopher Conway para la Gaceta de Caracas o Laura Suárez de la Torre para el Diario de México, Alejandra pone en evidencia las tensiones dentro de la configuración del discurso oficial, cómo dentro de un mismo periódico se estipulan tensiones entre perspectivas y sectores de poder que habilitan nuevas enunciaciones y apropiaciones de textos. La autora explica la peculiar presencia de los escritos de Blanco en el área rioplatense, siendo en muchas ocasiones estos escritos del sevillano tajeados, transformados y sobre todo usados de forma estratégica, pero sobre todo sustrato y sustento de la construcción de la autonomía y luego de la necesaria declaración de la independencia absoluta de Buenos Aires. Finalmente, pero esencialmente, Alejandra rescata las polémicas que tendieron puentes para articular la prensa política, tanto en el Diario de Blanco como en las latitudes española y hispanoamericanas. Así recupera las polémicas o encuentros aguerridos entre Blanco y Arriaza, el ida y vuelta del sevillano con el novohispano Mier, y acá se rescata el aporte fundamental de la autora en no solo analizar la polémica desde la historia intelectual, sino también en observar el uso que se hizo de fragmentos y posicionamientos de ella en la prensa de Buenos Aires, sobre todo en la validación de la sociedad patriótica desde el Grito del Sud y la concreción de la Asamblea de 1813. Las polémicas seguidas y vueltas que Blanco sostuvo con diputados liberales o conservadores de las Cortes de Cádiz, sobre todo con sus antiguos amigos o compañeros del semanario patriótico. Todas estas polémicas son motor de la escritura de la opinión pública, le dan asidero y la movilizan. En todas ellas, Alejandra nos muestra los posicionamientos dinámicos de Blanco y el ejercicio constante de moderación y conciliación. Cada polémica representa en Blanco un desgarramiento, una herida simbólica y casi física. El cuerpo del editor flaquea, pero no se rinde frente a las críticas feroces y la censura que vive de amigos, devenidos diputados en las Cortes o de denuncias por traición por mal español que le propinan desde la prensa gaditana o de Buenos Aires. Así, la autora reproduce aseveraciones corrosivas del semanario patriótico desde Cádiz, que son tomadas por la Gaceta de Montevideo, en las que cuestionan la transformación de José Blanco en un personaje oscuro, más allá de su doble blancura o candidez. Al transformarse en Londres en el personaje de Blanco White, ¿no? Esta duplicidad o redoblar por la blancura, ¿no? Dice, el editor, esto es que del semanario patriótico de Cádiz, que lo retoma la Gaceta de Montevideo y dice, el editor del Español no se parece al editor del semanario patriótico, al editor que fue en su momento Blanco en el semanario patriótico. Y claro que no se parece. Alejandra nos demuestra, como lo hizo Myers en su trabajo sobre el letrado patriota, que no es posible medir los aportes de un letrado en base a distintos espacios de producción, sino a los contextos y a las fuerzas de tensión en los que está inserto en ese momento. Blanco era otro editor en el semanario patriótico, porque otras eran las problemáticas previas a 1810 y el cauce de la construcción de legitimidades políticas.
Termino, esto es lo último. Perdón. ¿Qué presiones y expectativas recaían sobre la figura de los editores de periódicos? ¿Qué problemáticas los atravesaban y los herían? En su libro, Pacino realiza una suerte de sustanciación entre la discursividad y la corporalidad del editor, tal como lo hizo Rafael Rojas en su libro Escritura de la Independencia, entre la figura del panfletista político en México y su corporalidad y recorrido urbano. Alejandra logra en este libro darle consistencia y materialidad a la escritura de la independencia a través de los juegos de la política y el nuevo peso de la opinión pública. Sobre todo, Alejandra abre caminos sobre el accionar de la prensa como guía para entender y descifrar la profusión de discursos y de posturas del periodo de revoluciones atlánticas. Gracias.